en la sesión pasada, y quisiera recordar también que el próximo miércoles 18 tenemos la tercera prueba del curso, ¿cierto? Y para dicha prueba va a entrar, por lo tanto, lo que lleguemos a pasar hasta el día de mañana. Yo creo que en todo caso, los contenidos de esta prueba parten en el derecho a la libertad de opinión e información, ¿cierto? Y van a concluir, por lo tanto, con el derecho de propiedad del 19, número 24. Por lo tanto, vamos a encontrarnos que junto con la libertad de opinión e información, ¿cierto? Y el derecho de petición, que eran dos de los derechos que nos quedaban del tercer grupo de derechos. Luego tenemos todos los derechos que corresponden fundamentalmente a los derechos sociales, ¿cierto? Que parten, ¿cierto?, fundamentalmente con el derecho a la protección de la salud, ¿cierto? Y concluyen con el derecho a la seguridad social, ¿cierto?, que está en el 19, número 19 de la Constitución, y los derechos que integran el quinto grupo de derechos, que son todos los derechos, ¿cierto?, patrimoniales, del 19, número 21, hasta el 19, número 24 de la Constitución. Eso es, por lo tanto, el contenido de la prueba del miércoles 18, ¿cierto?, del presente mes. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esta materia? Profesor, más que una duda de materia, yo tengo una duda sobre la prueba en sí. ¿Va a ser como la segunda prueba o como la primera? Yo creo que va a ser como la segunda. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda que quieran Profesor. plantear? ¿Perdón? Hola, profesor, buenos días. Hola, Paula. Quería, bueno, más que preguntarle, sino como preguntarle en el sentido del formato de la prueba, que si bien la prueba pasada usted dio un tiempo para hacerla, Sí. Quería preguntarle si era posible, solo si es posible, obviamente, si es que pudiera dar un periodo de tiempo en caso de que se hubieran problemas de internet o que la misma plataforma sufriera problemas, porque a veces la plataforma se pega y el tiempo sigue corriendo. Y bueno, Sí. eso sale un poco de las manos de nosotros los que hacemos la prueba. Entonces quería Sí. como preguntar eso y más que nada como apelar a su voluntad como profesor más que nada. Sí, vamos a ver si eso es posible. En todo caso, no creo que pueda ser más allá de 5 o 10 minutos, digamos. Pero en todo caso, lo vamos a consultar y mañana, digamos, yo se los contesto. Gracias, profesor. De nada. Bien. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos, por lo tanto, a compartir pantalla y vamos a iniciar el desarrollo, ¿cierto?, del derecho de propiedad, ¿cierto? Este derecho de propiedad, como ya le hemos señalado, está en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. Para los que tienen la Constitución a mano, lo pueden ver allí, ¿cierto? Y los dos primeros incisos de este 19, número 24, nos señalan que el derecho que la Constitución asegura a todas las personas, en el encabezamiento del 19, ¿no es cierto?, y en el 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase, tanto de bienes corporales como incorporales. Y el segundo inciso nos señala que solo la ley puede establecer
el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social, la cual comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Cabe señalar en este sentido que en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 21, vamos a encontrar también algún elemento sobre este derecho de propiedad en su párrafo primero, el cual señala que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley podrá subordinar tal uso y goce al interés social, ¿cierto? Eso es lo que nos dice, ¿cierto?, el artículo 21, párrafo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y así podemos, por lo tanto, iniciar el análisis de estos dos primeros incisos del artículo 19, número 24 de la Constitución. Cabe señalar que el primer inciso que hemos leído nos asegura un concepto amplio de propiedad que cubre, como lo señala la misma disposición, tanto los bienes corporales como los bienes incorporales, los cuales además se encuentran conceptualizados en el Código Civil. En este sentido, el Código Civil, en su artículo 582, precisa que el dominio o propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Este calificativo arbitrariamente, obviamente, ¿cierto?, es del Código Civil. Obviamente, este Código Civil es del siglo XIX, por lo tanto, esta posibilidad de gozar y disponer de ella está bien, pero arbitrariamente, ¿no es cierto?, hoy día no se puede disponer de las cosas arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Eso sí corre, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, el uso y goce y disposición de las cosas corporales, ¿cierto?, debe hacerse de conformidad con la ley y al mismo tiempo respetando los derechos de los demás. Esta disposición considera que la propiedad separada del goce de la cosa se llama nuda propiedad, ¿cierto? Cabe además agregar en este sentido que el artículo 583 del Código Civil determina que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo, dice el Código Civil. Así, por lo tanto, considerando la propiedad sobre bienes corporales y sobre bienes incorporales, y la conceptualización de lo que son estos bienes corporales e incorporales, que terminan los artículos 582 y 583 del Código Civil, podemos decir que la Constitución asegura la propiedad en su dimensión de derecho real sobre cosas y la propiedad como derecho personal o crédito, generándose una jurisprudencia protectora de los derechos personales que se entienden incorporados al patrimonio, como son los bienes inmateriales de diverso tipo, como por ejemplo son los derechos de prestación sobre un contrato, ¿cierto?, como es el contrato de salud previsional, o los derechos de carácter prestacional, de carácter educacional, contratados, por ejemplo, con una universidad
o con una corporación educacional. Y también podemos señalar como ejemplo los derechos sobre fondos previsionales, el derecho a las prestaciones de seguridad social, entre otras muchas formas también de propiedad de carácter incorporal. Señalado ello, podemos a su vez establecer que esta misma perspectiva también es asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 21. ¿Cierto? Como ya dijimos, el artículo 21, ¿cierto?, establece, ¿cierto?, y reconoce el derecho a la propiedad privada, como ya lo vimos. Y a este respecto, nos dice la Corte Interamericana, ¿cierto?, establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y que tales uso y goce se pueden subordinar por mandato de una ley al interés social. En tercer lugar, que se puede privar a una persona de sus bienes por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas que sean establecidas por la ley. ¿Cierto? En este caso, ¿cierto?, la privación, ¿cierto?, de un bien se hace mediante, a su vez, el pago de una indemnización, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones, lo cual veremos más adelante. Por lo tanto, es bueno tener presente, ¿cierto?, en esta perspectiva, ¿cierto?, estas tres dimensiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, reconoce, establecidas en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cierto? A su vez, la Corte Interamericana también, ¿cierto?, vuelve sobre la misma materia, ¿cierto?, estableciendo la concepción amplia de protección del derecho de propiedad en su sentencia del caso Abril Alosilla y otros con Perú del año 2011. Y allí la Corte señala que este tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes definidos como cosas materiales apropiables o respecto de objetos intangibles, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una determinada persona. Señalemos también que respecto del derecho de propiedad debemos distinguir la dimensión de institución componente del orden constitucional que ya tiene, como también su dimensión de derecho subjetivo. Esta última dimensión no es de un carácter absoluto en la medida en que la propiedad tiene obligaciones y deberes derivadas precisamente de la función social que integra su contenido esencial, las cuales están constitucionalmente previstas y configuradas legalmente, donde se conjugan, por una parte, el derecho subjetivo del titular del derecho de propiedad junto al interés de la colectividad, ¿cierto?, lo que en nuestra Constitución es lo que se denomina la función social de la propiedad, ¿no? Señalado ello, podemos decir que forman parte, por lo tanto, del contenido básico del derecho de propiedad las facultades de uso, goce y disposición, ¿cierto?, del derecho sobre el dominio dentro del marco jurídico de la función social, por lo cual, si el propietario es privado de alguna de las facultades del dominio, considerando las obligaciones sociales, este debe ser indemnizado. Por tanto,
la afectación drástica del contenido de cualquiera de las facultades inherentes al dominio o la privación de alguna de ellas genera, por lo tanto, ese derecho, ¿cierto?, a ser indemnizado. La función social, que forma parte estructural de la delimitación del derecho de propiedad, constituye una afectación, ¿cierto?, que en todo caso forma parte del contenido esencial del derecho. Por lo tanto, el derecho de propiedad tiene, ¿cierto?, la dimensión y las facultades que constituyen el uso, goce y disposición del bien por parte del propietario, pero a su vez, ¿cierto?, tiene también como parte esencial del derecho el marco de la función social de la propiedad. Señalado ello, podemos a su vez también explicitar que dentro del derecho de propiedad, como lo hemos también determinado, ¿cierto?, debe distinguirse el dominio pleno de la nuda propiedad, ¿cierto? La nuda propiedad es aquella cuyo uso y goce está en manos de un tercero, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 582 del Código Civil. Por lo tanto, existe nuda propiedad cuando yo tengo el dominio del bien y la disposición sobre el bien, pero al mismo tiempo el uso y el goce del mismo están en manos de un tercero. La propiedad es asegurada en sus diversas especies o variedades en el texto de la Constitución, por lo cual cubre la propiedad privada en sus distintas especies de propiedad individual, de propiedad familiar, de propiedad cooperativa, de propiedad comunitaria, como también la especie, o forma de propiedad estatal y también la de propiedad mixta, en la cual concurre tanto el Estado como los privados. En este sentido, también debe ser considerada la propiedad indígena de los pueblos originarios. Así existen diversos tipos de propiedad dotados, ¿cierto?, de estatus jurídicos que se encuentran diferenciados en el ordenamiento jurídico. Es así como el Tribunal Constitucional, en sentencia 1298, ¿cierto?, de 3 de marzo de 2010, ¿cierto?, en su considerando 44º, nos dice que no existe entonces una propiedad general y propiedades especiales. Existen solo propiedades distintas, ¿cierto?, con estatutos, cada una de ellas propios. La Constitución garantiza el derecho de propiedad cualquiera fuera este. No hay en la Constitución un modo a partir del cual se configuren las distintas propiedades. En este sentido, el constituyente se mantiene neutro frente a las preferencias constitutivas del legislador al momento de definir el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones del dominio en la dimensión de su función social. No existe, por lo tanto, una legislación que haya sido, ¿cierto?, levantada o erigida por el constituyente en modelo de todas las demás formas de propiedad. Puede sostenerse que, a pesar de estos distintos estatutos jurídicos de la propiedad que son así reconocidos desde el punto de vista constitucional y al mismo tiempo, ¿cierto?, respetados, ¿cierto?, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, algunos de ellos los reconoce el propio texto constitucional. Así, por ejemplo, en este mismo artículo 19, número 24,
veremos más adelante, ¿no?, lo que es la regulación de la propiedad minera, ¿no? A su vez, también en el último inciso hay algo sobre la propiedad de las aguas. Y en el artículo 19, número 25, vamos a encontrar lo que se refiere al ámbito de la propiedad intelectual y, a su vez, de la propiedad industrial. Existe, desde esta perspectiva, un contenido unitario que identifica el derecho de propiedad, el cual está dado por el contenido esencial de este derecho de propiedad, el cual se encuentra garantizado a su vez, ¿no?, en el artículo 19, número 26, como ya lo estudiamos en su oportunidad, ¿no? En una perspectiva similar, ¿cierto?, a lo que ya hemos sostenido, también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano, el cual en una sentencia, ¿cierto?, que reproducimos en uno de sus considerandos, señala lo siguiente: por otra parte, y vista la existencia de una variedad ilimitada de gama de bienes sobre los cuales se puede configurar la propiedad, ¿cierto?, por lo tanto, de bienes urbanos, rurales, bienes muebles, inmuebles, materiales, inmateriales, públicos, privados, etcétera, dice el Tribunal Constitucional, puede hablarse de diferentes estatutos de la misma, lo que no obsta, asimismo, para establecer matices particulares para cada caso, lo cual no significa que la propiedad deje de ser una sola y que, por lo tanto, no puede predicarse respecto de la misma elementos, ¿cierto?, de su respectiva configuración, ¿no? Por otra parte, el derecho de propiedad, ¿cierto?, como todo derecho fundamental, ¿cierto?, tiene límites, ¿cierto? No es de carácter absoluto, sino que solo está protegido en el ámbito y en el haz de atributos que lo integran, dentro de los cuales se encuentra y forma parte esencial del mismo, ¿cierto?, la función social, conforme a determinado, ¿cierto?, el inciso segundo del artículo 19, número 24, como hemos visto al inicio de esta sesión. A su vez, la utilidad individual, que es, ¿cierto?, el interés del propietario, y por otra parte la función social, que implica la satisfacción de intereses de la sociedad, son elementos vertebrales e inescindibles del derecho de propiedad, conformando su contenido básico en cada una de las categorías de bienes. La propiedad, por lo tanto, entraña obligaciones. Su uso debe estar al servicio del bien común, que es a su vez prevalente frente al interés particular del respectivo propietario. Señalemos dentro de esta perspectiva que la Carta Fundamental no define ni conceptualiza lo que debe entenderse por función social. Lo que hace el inciso segundo del artículo 19, número 24, es solo determinar cuáles son los elementos que componen la función social de la propiedad. Y así el texto constitucional nos dice que dicha función social comprende cuánto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad pública y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. De esta manera, tenemos 5 componentes de la función social de la propiedad. Vuelvo a repetirlos, ¿no? Los intereses generales de la nación,
la seguridad nacional, la utilidad pública, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Son esos 5 componentes que integran la función social de la propiedad. La Constitución determina de esta manera, en forma taxativa, los elementos que componen la función social de la propiedad. Por lo tanto, el legislador no está autorizado ni para extender ni tampoco para restringir los componentes que forman parte de dicha función social. Así, es necesario precisar el sentido y el alcance de cada uno de estos 5 componentes que integran la función social de la propiedad. Señalemos el primero de ellos, los intereses generales de la nación. Este componente de la función social de la propiedad se refiere a todo cuanto, ¿cierto?, posibilite y, ¿cierto?, pueda concretar el desarrollo del país en su conjunto, aun cuando se concrete en determinadas zonas geográficas, ¿cierto?, del país, o en determinadas actividades específicas, ¿cierto?, o posibilite el progreso de la población. A su vez, la seguridad nacional constituye un conjunto de elementos que dotan de seguridad al Estado, asegurando y garantizando los derechos fundamentales de la población, la integridad del territorio y el ejercicio de la potestad pública por las autoridades legítimamente investidas de sus competencias dentro del marco de la Constitución vigente. Señalemos, a su vez, que la utilidad pública es un concepto que se refiere a aquello que beneficie y produzca provecho, posibilitando el progreso y el interés de la sociedad en sus diversos ámbitos o aspectos. Por otra parte, la salubridad pública consiste en el desarrollo de todas las acciones que posibiliten la protección, el fomento y la recuperación de la salud del conjunto de la población o de una parte de dicha población. A su vez, la conservación del patrimonio ambiental es un concepto que se refiere a aquello que posibilite preservar y potenciar la riqueza ambiental y el equilibrio ecológico en sus diversas dimensiones, estableciendo limitaciones o prohibiciones que impidan su degradación, como asimismo estableciendo sanciones legales pertinentes, incluyendo la posibilidad de limitaciones al ejercicio de otros derechos fundamentales a través del artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 21, párrafo primero, como ya lo hemos señalado, precisa que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, los que pueden subordinar tal uso y goce al interés social. Así como ya lo hemos visto, es parte integrante e intrínseca del derecho de propiedad su función social, la cual contribuye a delimitarlo, como asimismo a fijar su contenido esencial, además de determinar el modo y forma del ejercicio del derecho de propiedad. Este ejercicio del derecho de propiedad ya no puede ejercerse arbitrariamente, como lo decía el Código, ¿cierto?, Civil del siglo XIX, ¿cierto?, sino que, como lo encontramos
hoy día en el texto de la Constitución, ¿no? En definitiva, la propiedad debe servir al bien común y a los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, la función social de la propiedad es un integrante de la estructura jurídica de dicho derecho de propiedad. Agreguemos también que esta función social de la propiedad busca armonizar el ejercicio del derecho de propiedad y sus atributos esenciales por parte del dueño con las necesidades de la sociedad y su desarrollo sustentable. El legislador, al regular el derecho de propiedad, debe realizar una atenta ponderación tanto de los intereses individuales y sociales en relación a las características de dicho bien. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que el Tribunal Constitucional ha asumido en sus sentencias, ¿cierto?, esta perspectiva de la función social, como ocurre ya en el rol número 245 y 246, ¿no?, en sentencia del 2 de diciembre, ¿no?, en el considerando 25 de esta sentencia, donde nos señala dicho considerando 25 que la función social de la propiedad significa que ésta tiene un valor individual y social, por lo que debe estar al servicio de la persona y de la sociedad. Y agrega que la Constitución alemana dice la propiedad obliga, lo que debe hacer notar que el dominio, además de conferir derechos, ¿no?, y también intereses, establece también, por otra parte, deberes y responsabilidades al dueño de dicha propiedad, vale decir, al titular de esta. Estos deben, ¿cierto?, establecer las responsabilidades del propietario que armonizan los intereses, ¿cierto?, de carácter individual y los intereses de la sociedad, diciendo que constituye, ¿cierto?, en tal sentido, ¿cierto?, la función social de dicha propiedad. Este derecho de propiedad se ejerce a su vez sobre derechos adquiridos y no solo sobre meras expectativas. Los derechos adquiridos, ¿qué son? Son las consecuencias de una forma idónea para producir bajo el imperio de la ley durante el hecho que se ha realizado y que, si bien no se hicieron valer respecto de ella, entraron, sin embargo, durante un tiempo a formar parte del patrimonio del individuo. Por lo tanto, los derechos adquiridos son los que ya integran, los que ya forman parte, ¿cierto?, del patrimonio de una persona, ¿cierto?, ya que fueron adquiridos, ¿cierto?, en un momento pasado. El derecho de propiedad se concreta, por lo tanto, solo sobre los derechos adquiridos, vale decir, sobre aquellos bienes y derechos que se han incorporado al patrimonio de la persona y no sobre meras expectativas de adquirir en el futuro, ¿cierto?, un determinado derecho. Porque mientras este no se encuentre incorporado al patrimonio de la persona, ¿cierto?, ello constituye una mera expectativa y sobre las meras expectativas no existe derecho de propiedad. Señalemos también, por otra parte,
que las simples expectativas son solo esperanzas de poder adquirir un derecho fundado en la ley vigente, aunque no convertidas en derecho, por faltar todavía el cumplimiento de algunos de los requisitos, ¿cierto?, para poder ingresar al patrimonio de la persona. Sobre estas veras expectativas, ¿cierto?, que indican, ¿cierto?, la posibilidad de que en el futuro exista la condición legal para que pueda hacerse efectivo el derecho, no puede en tal caso hablarse de propiedad, de modo que una ley que introduce un plazo, por ejemplo, de caducidad, ¿cierto?, o la prescripción para la exigencia de un derecho, mientras la condición aún yace incumplida, no vulnera en tal sentido el derecho de propiedad. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la Constitución precisa, ¿cierto?, la reserva de ley y la competencia únicamente del legislador para establecer el modo de adquirir la propiedad, como también de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que derivan de la función social, como determina el inciso segundo del artículo 24 de la Constitución. Podemos así señalar que los modos de adquirir el dominio se encuentran siempre bajo reserva de ley ordinaria, pudiendo el legislador establecer discrecionalmente, ¿no?, las formas en que se puede adquirir el dominio de los bienes dentro del sistema constitucional, como asimismo el legislador es usualmente el que determina los modos también de extinguir el dominio si éste pertenecía anteriormente a otras personas. Por tanto, tanto los modos de adquirir como los de extinguir el dominio no son solo los que establece el Código Civil, sino que son todos aquellos que puede regular el legislador, pudiendo agregar a través de una ley otros diferentes de aquellos que están considerados en el Código Civil. Señalemos también que solo la ley, ¿no?, puede establecer y regular el modo de adquirir el dominio, lo que se encuentra también precisado en el artículo 588 del Código Civil, estableciéndose, ¿cierto?, los modos de adquirir la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción, como asimismo cualquier otro modo determinado tanto por la Constitución como por el legislador. Asimismo, es el legislador el que puede regular el ejercicio de las facultades esenciales del dominio, ¿no?, como es el uso, el goce y la disposición de la propiedad correspondiente. La Constitución autoriza así al legislador para establecer limitaciones restrictivas al ejercicio de propiedad en virtud también de la protección del medio ambiente, como lo precisa el artículo 19, número 8, en su inciso segundo. Asimismo, el derecho de propiedad puede ser suspendido o restringido en su ejercicio durante determinados estados de excepción constitucional, como lo determina el artículo 43 de la Constitución Política de la República. Asimismo, pueden imponerse
limitaciones a las actividades económicas en forma justificada por el Estado legislador, estableciendo beneficios o eventualmente gravámenes a determinados sectores, actividades o zonas geográficas, como ya lo vimos al analizar el artículo 19, número 22, ¿cierto?, de la propia Constitución. Cabe señalar, por lo tanto, que hay requisitos indispensables, a su vez, para que se puedan establecer limitaciones restrictivas al ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? En primer lugar, ¿no?, que para establecer una regulación restrictiva o limitadora del derecho de propiedad, ella debe estar establecida por una ley, ¿cierto? Vale decir, ¿cierto?, por una ley establecida, ¿cierto?, por los órganos colegisladores de conformidad, ¿cierto?, a los artículos 65 a 75, ¿cierto?, de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, a través del proceso de formación de la ley que se encuentra allí contemplado, no pudiendo, en este sentido, el legislador, ¿no?, autorizar delegaciones de facultades legislativas o habilitaciones legislativas al Ejecutivo para regular esta materia. Por lo tanto, solo el legislador formal, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, puede regular esta materia, estando prohibida la delegación de facultades legislativas en el gobierno para regular esta materia. Y segundo, el legislador debe establecer dichas limitaciones restrictivas en virtud de la función social de la propiedad, cuyos elementos componentes ya hemos visto que están explicitados en el 19, número 24, inciso segundo de la Carta Fundamental, además de que tal regulación debe ser razonable y debe cumplir con el test que ya conocemos sobre el principio de proporcionalidad, ¿no?, con el objeto de evitar el establecimiento por el legislador de una norma que sea de carácter arbitraria, ¿cierto? Y, en tercer lugar, estas limitaciones restrictivas no pueden llegar a afectar el contenido esencial del derecho o de alguna de sus funciones esenciales, ¿cierto?, del dominio, como son el uso, el goce y la disposición del respectivo bien. En esta perspectiva nos vamos a encontrar, por lo tanto, ¿cierto?, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el rol 370 del año 2003, en su considerando 31, el cual nos señala que establecer, crear o instituir una obligación que afecte el dominio presupone que el legislador no se limite a ello, sino que además lo configure en sus aspectos o elementos definitorios o característicos, trazando con adecuada densidad normativa en qué consiste el deber que impone, cuál es el motivo de la función social que la justifica, cuáles son sus delimitaciones sobre la base de qué supuestos fácticos se torna procedente elegirla, cuál es la autoridad competente para llevarla a efecto y controlarla, y a quiénes y por qué motivos se les exime de esta limitación o restricción, entre otros aspectos.
Señalemos dentro de esta perspectiva, por lo tanto, la existencia de la facultad del legislador para regular el derecho, estableciendo estas limitaciones y restricciones que será en este sentido las que determinen el objeto que va a ser objeto de regulación y que en definitiva haya una relación con alguno de los elementos que constituye la función social de la propiedad. Señalemos que hasta aquí tenemos lo que corresponde al análisis de los dos primeros incisos del artículo 19, número 24 de la Constitución. Y a continuación veremos los otros dos próximos incisos del artículo 19, número 24 de la Constitución, ¿cierto? El cual nos señala en su inciso tercero que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad o del bien sobre que recae, ¿cierto? O de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino que en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, que sea calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar, a su vez, tanto de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y además tendrá siempre el derecho a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, lo que se fija de común acuerdo o en sentencia dictada de conformidad a derecho por los tribunales de justicia. A falta de acuerdo, dice el inciso cuarto del 19, número 24, acerca de la indemnización, esta deberá ser pagada, ¿no?, en dinero efectivo y al contado, ¿no? Señalemos dentro de esta perspectiva que, como lo dice también el artículo 21, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto?, ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Como ustedes pueden ver, el texto en este sentido del párrafo segundo del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy similar a lo que determina el inciso tercero del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, al regular en este sentido la posibilidad, ¿cierto?, de la expropiación, ¿cierto?, de los bienes privados, ¿no? Señalemos dentro de esta perspectiva, ¿no?, que el legislador puede, de conformidad con el artículo 19, número 24, ¿no?, de la Constitución, en acuerdo con el inciso tercero, ¿no?, de este 19, número 24, privar al propietario del dominio o de alguno de los atributos esenciales de dicho dominio mediante la expropiación. Lo que, como hemos visto, también lo permite el artículo 21, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué vamos a entender por privación del dominio? Por privación del dominio vamos a entender el despojo, la destrucción o sacrificio, ya sea total o parcial, transitorio o permanente,
de las facultades de uso, goce o disposición de un bien corporal o incorporal o de algunas de ellas o de sus atributos, afectando así el contenido esencial del dominio o impidiendo su libre ejercicio. Señalemos dentro de esta perspectiva que para concretar esta privación de la propiedad o del dominio mediante una determinada expropiación, se requiere que exista una ley en sentido formal, vale decir, aprobada por el Congreso, ¿no? Siendo esta una ley general o especial como determina la Constitución, la cual debe desarrollarse con la finalidad, ¿cierto?, de una causa de utilidad pública o de interés nacional, la cual es calificada por el propio legislador. Esta ley debe ser clara, debe ser específica y debe ser previsible. Asimismo, el expropiado, ¿cierto?, en definitiva, va a tener siempre, ¿cierto?, el derecho a una indemnización justa, la que en nuestro ordenamiento constitucional equivale al daño patrimonial efectivamente causado, ¿cierto? Señalemos, asimismo, que la privación de la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico se concreta mediante la expropiación, como lo explicita claramente el artículo 19, número 24, inciso 3, incluyendo inicialmente la intervención del legislador, lo que se concreta a su vez, ¿cierto?, específicamente a través de un acto expropiatorio, ¿cierto?, que es un acto administrativo que es dictado por la autoridad competente en virtud de la autorización que ha otorgado la ley. La Constitución solo permite expropiaciones específicas que recaigan sobre bienes determinados, ¿no? Por lo tanto, no puede expropiarse universalidades jurídicas, ¿no? Señalemos al mismo tiempo un concepto de expropiación y digamos que la expropiación es la transferencia de una propiedad o un bien específico independientemente de la voluntad del propietario o contra su voluntad, en virtud de la manifestación de una potestad pública, vale decir, de un acto de imperio de la autoridad, la cual, en definitiva, determina que el bien expropiado pasa a manos del expropiante, comportando una transferencia de la propiedad al Estado, el cual debe concretar la actividad de utilidad pública o de interés nacional, en virtud de la cual se concreta el acto expropiatorio, debiendo, a su vez, pagarse la indemnización que corresponda, ¿no? Por lo tanto, tenemos así el concepto de expropiación. Vuelvo a repetirlo, ¿no? Se trata la expropiación de una transferencia de la propiedad o de un bien específico, independientemente de la voluntad del propietario o incluso contra su voluntad, en virtud de la manifestación de una potestad pública, vale decir, de un acto de imperio de la autoridad, la cual, ¿cierto?, en definitiva posibilita que el bien expropiado pase a manos del expropiante, comportando una transferencia de la propiedad del particular al Estado, el cual debe concretar la actividad de utilidad pública o de interés nacional, ¿cierto?, que posibilitó la expropiación y, por lo tanto,
debiendo a su vez pagar la indemnización correspondiente al daño patrimonial efectivamente causado al expropiado. ¿No? Señalado esto, podemos establecer que el elemento característico básico de la expropiación es, por lo tanto, esta transferencia de carácter coactivo del derecho a través de un acto de autoridad, ¿cierto?, que posibilita el traspaso de la titularidad de la propiedad de la persona, ¿cierto?, o de un ente privado a la administración estatal. Esta expropiación puede denominarse expropiación extintiva, ya que extingue el derecho del dominio del propietario privado sobre el bien expropiado. El pago forma parte esencial de esta institución de la expropiación, ya que mantiene en este sentido la indemnidad, vale decir, el hecho de que no haya un daño para el propietario del bien expropiado, ya que el bien expropiado se sustituye, ¿cierto?, mediante la indemnización del daño patrimonial efectivamente causado, el que además se cancela en dinero efectivo y al contado, ¿cierto? Por lo tanto, podemos llegar hasta aquí, ¿cierto?, en esta primera sesión de hoy, ¿cierto? Y abrimos, por lo tanto, el tiempo como de costumbre para, ¿cierto?, lo que es el análisis de cualquier comentario, pregunta o duda que ustedes quieran plantear sobre lo que hemos visto en esta primera sesión. Se ofrece la palabra. Profesor, yo, Camila, Sí, para sí, las Camila. expropiaciones, ¿tiene que el país estar en algún estado específico o puede ser en cualquier momento en que el administrativo puede pedir expropiar alguna cosa? Bueno, como ya señalamos, ¿cierto?, las expropiaciones pueden ser autorizadas solo por ley, ¿cierto? Por lo tanto, a través de una ley solamente se puede, ¿cierto?, en este sentido, autorizar una expropiación. Lo normal, ¿cierto?, es que la ley autorice la expropiación, pero quien concrete la expropiación sea una autoridad administrativa, ¿cierto?, que puede ser de la administración central, como eventualmente puede también ser, ¿cierto?, de un órgano desconcentrado o descentralizado. En este sentido, ¿cierto?, la ley puede autorizar, por ejemplo, ¿cierto?, la expropiación de bienes que puede concretar una municipalidad, que puede concretar un gobierno regional o que puede concretar, ¿cierto?, de alguna manera un ministerio, ¿cierto?, para desarrollar una actividad de interés, ¿cierto?, de la comunidad. Y ya vimos que la ley, en este sentido, puede solo, ¿cierto?, autorizar la expropiación en virtud de, ¿cierto?, el interés nacional, ¿cierto?, y desde este punto de vista, ¿cierto?, luego va a tener que concretar, ¿cierto?, la actividad que en definitiva, ¿cierto?, se hace necesaria para cumplir el objeto de la expropiación. Y por lo tanto, la expropiación puede producirse, ¿cierto?, en cualquier momento, siempre y cuando previamente haya sido autorizada por ley, ¿cierto?, con la participación clara, ¿cierto?, de una ley formal en que participa el Congreso Nacional y el presidente de la República. ¿Entiendes, Ok, Camila? profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario?
Bien, si no la hay, nos tomamos, por lo tanto, unos momentos de descanso y volvemos, ¿cierto?, a las 11 de la mañana en punto, ¿cierto?, para la segunda hora de clase de hoy día, para seguir avanzando en el análisis del derecho de propiedad. Por lo tanto, que tengan un buen descanso y nos vemos, ¿cierto?, a las 11 en punto de la mañana nuevamente.